Buenas noches con todas, con todes, con todos. Bienvenidos al podcast Sanar a través de nuestros cuerpos territorios en el Antropoceno. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Roxy. Ella se va a presentar con ustedes en un momento. Bienvenida, Roxy. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para mí siempre es un honor tenerte acá conmigo. Roxy y yo nos conocimos hace 1 año y medio casi. Nos conocimos en Lima en un encuentro de mujeres. Y desde ahí hemos estado conversando, trabajando juntas. Y para mí realmente es un honor poder tenerte aquí hoy. Solamente para recordarles que el objetivo de este podcast es entrar en un diálogo con los diversos conocimientos, con los diversos sistemas de conocimientos y explorar cómo sanar nuestros cuerpos territorios nos permite también desafiar las cuestiones del cambio climático, del antropoceno, de racismo, de género. Muchas gracias, Roxy, por estar aquí. Por favor, si tú podrías presentarte con nuestra audiencia. Pues bien, yo soy Roxy, soy Roxana, como me quieran llamar. Soy psicóloga, soy terapista ocupacional, tengo una maestría en análisis social de la discapacidad, soy intérprete de lengua de señas y actualmente me estoy formando con el tema de medicina natural y ancestral de la cultura maya. Entonces, pues es algo que mezclo en los trabajos que realizo y que ha dado muy buenos resultados. Lo uso en mi vida y lo comparto, porque al final el conocimiento que se comparte se multiplica. Y eso es lo hermoso de tener este tipo de alianzas y de conocernos a pesar de las distancias, a pesar de nuestras diversidades. Entonces, súper, me encanta esto. Muchas gracias, Rox. Imagínense todo ese bagaje académico, experiencia experimental, experiencial que nos trae Roxy el día de hoy acá. También se está formando en Derecho, se olvidó de decir esto. Tiene muchísima experiencia, es una mujer totalmente conocedora, no solamente de los cuerpos y los territorios, pero también de la academia, de las discapacidades. Y bueno, mil gracias otra vez por estar aquí. Alegre estoy, feliz estoy de poder estar por acá. Así que metamos las manos, arranquemos. Comencemos entonces, qué emoción. Muchas gracias, querida. Mucho. Entonces, quisiera comenzar con una pregunta así como general. ¿Qué es esto del cuerpo territorio? A ver, el cuerpo territorio, ay, es una, de pronto puede parecer una analogía, reconocer el territorio y las invasiones, una cultura latinoamericana invadida, una cultura latinoamericana silenciada, una cultura latinoamericana dolida y heredera de muchos silencios sobre todo, y de un silencio que te limita y te ata de manos. Entonces, ahí es donde se convierte el territorio como continente, digamos, en algo más personal, en tu propio cuerpo, como herederos, una generación heredera de silencios, de desalojos, de violencia. También nuestros cuerpos gritan esta misma herencia de desconocimiento. Yo no puedo amar algo que no conozco. Y si no conozco mi cuerpo, no lo puedo amar. Sin embargo, específicamente el cuerpo de la mujer tiene una carga de culpa tan profunda, no solamente desde una concepción de mujer como herramienta de procreación, instrumento de placer, sino también una carga religiosa tan arraigada en Latinoamérica que le culpa y le castiga por ser símbolo de pecado. Esto lo aprendí de un docente en la universidad, que él mencionaba que la religión perdonó todo tipo de pecados excepto el pecado de la mujer. Entonces, este pecado que aparece en el Génesis, en un texto bíblico, no fue perdonado, al punto que todos tenemos el pecado original. O sea, esto doctrinalmente hablando desde la religión. El único pecado que no se perdonó, el de la mujer. Entonces, cuando se ilustra el pecado de la impureza, se pone un cuerpo femenino. Y termina siendo una forma violenta también de seguir señalando y cargando la feminidad, porque entonces, ¿qué aprendemos? Que mi cuerpo es pecado y entonces tengo miedo de conocerlo. Y sin embargo, todos esos silencios que hemos aprendido y que hemos heredado
se manifiestan en el cuerpo. Si yo no lo digo, va a ser el cuerpo quien me dice. Y al final es el cuerpo que habito, es mi territorio. Y si no lo conozco, no puedo ni explorarlo, ni definirlo. O sea, solo preguntémonos, ¿quién puede definir su propio cuerpo? ¿Cómo definiríamos nuestro propio cuerpo? Es complicado, es complicado. Pero eso es nuestro territorio corporal. Si yo lo desconozco, cualquiera puede venir a invadirlo, así como pasó con nuestros territorios latinoamericanos. Y si no lo conozco, no lo puedo proteger. Y no lo protejo porque no lo conozco y por lo tanto no lo puedo amar. Cuando yo hago esa alianza con mi cuerpo, es una cosa hermosa, porque entonces incluso puedo besar mi mano y decirme que me amo yo y experimentar el placer de poder sentir en mi piel el afecto personal. Desde esa construcción ya puedo yo permitirme que lleguen más personas y con quién compartir mi territorio, con quién compartir mi cuerpo. Muchas gracias por estas reflexiones tan profundas, Roxy. ¿Cómo uno llega a conocer ese cuerpo territorio? ¿Cómo es ese proceso? Obviamente me imagino que es un proceso individual, pero también colectivo, ¿no? Ah, mira, qué hermoso. Sí, creo que lo colectivo tiene mucha fuerza, tiene mucha fuerza. Solas podemos avanzar, pero tiene mucho más impacto cuando trabajamos en colectivo. Fíjate que existe este mito de la caverna de Platón, ¿verdad? Que sale la persona de la caverna de todo un sistema al que ya están acostumbrados, logra salir y ve una realidad diferente y entra para contar que hay algo diferente. ¿Y qué pasa? Lo quieren matar, ¿verdad? A quien salió de la caverna. Bueno, pues es algo similar lo que pasa con nuestro cuerpo. Yo una vez fui a una obra de teatro, me encanta ir a este teatro callejero porque tiene mucha ciencia y dramatizaban el mito de la caverna. Mira qué profundo y teatro callejero que a veces hay personas que dicen, bueno, callejero, pero muy, muy profundo. Y entonces era una chica la que representaba a quien salía de la caverna. Y cuando ella se quedó sola, estaba todo oscuro, las luces apenas le alumbraban, y lo primero que hizo para conocer el exterior de la caverna fue conocer su cuerpo y entonces empezaba a tocarse y se dio cuenta quién era. Me encantó, porque entonces la forma de salir de la caverna, salir del sistema, poder conocer algo diferente empieza por mí, pero eso quiere mucho valor y por eso es que el acompañamiento terapéutico no todos lo solicitan, fíjate, y yo desde mi postura como psicóloga sé decirte también que hay muchos psicólogos y psicólogas que han dañado tanto la profesión que se sienten jueces y que a partir de una postura de superioridad quieren dirigir la vida de alguien más y eso no es la psicología. La psicología es por naturaleza y por definición social. Y eso significa que hay una relación entre todos, que todos nos construimos y que yo me identifico a mí e identifico al otro. Y el psicólogo, psicóloga, lo que hace es ponerle luz a la persona que está pidiendo tu acompañamiento. Y entonces, mira, acá cabal, tengo mi lucita. Yo pongo luz en la vida de otra persona. Ahí estamos conectadas. Decía doña Yita, metámosle fuego al mundo con esto. Y eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Poder compartir algo que nos ha cambiado las vidas. Pues esto, ¿verdad? El psicólogo, psicóloga no es juez de nadie. Acompaña y prende lucecitas porque la persona que me estás acompañando es quien tiene sus propias respuestas. Y entonces solamente es darle ese apoyo, encender una luz. Eso es la psicología. Entonces, el conocimiento del cuerpo, el poder abordar mi propio territorio empieza desde yo reconocer que hace falta un ajuste en mi vida, hace falta un ajuste que no logro hacer sola. Y ahí es donde me encanta lo colectivo, porque colectivo podemos ser solo nosotras dos, esto ya es colectivo, ya no es individual. Desde esta interiorización, pero generalmente llegar a ese punto deviene de un momento de mucho dolor, de mucha soledad y de cierta amargura, de cierto dolor, sabor amarguito en la vida, en que uno dice, ok,
necesito a alguien que me encienda una luz, ¿verdad? Eso. Ujú. Qué lindo esto del dolor como una forma de catarsis a la final, ¿no? Para encontrar ese camino a conocerse uno misma, a nuestros territorios mismos. Y lo que me gustó mucho también es que hablaste del tacto, obviamente porque ahí está toda mi investigación doctoral, ¿no? Sobre el tacto y cómo el tocar puede crear esta conexión con nuestros cuerpos, con los territorios también. Y en ese sentido, igual, cómo esto se conecta con el placer, por ejemplo, femenino, pero también con esta culpa de como que el cuerpo femenino es sucio, si no es, como tú decías, para procrear. Pero también con los territorios, ¿no? Como los trabajos de agricultura, los trabajos que requieren como este contacto, este tacto con lo orgánico, son considerados trabajos que no deben ser valorizados como el reciclaje, la agricultura, inclusive la enfermería, que son todos estos trabajos de cuidado y también esta idea de la suciedad. ¿Tú crees ahí también que existe un factor, por ejemplo, racial? Sí. Bueno, es que lo racial te atraviesa, es esta, digamos, facilidad o complementariedad de nuestro cuerpo que nos atraviesan, lo político nos atraviesa, lo religioso nos atraviesa, lo querramos o no, no piden permiso. Y lo racial en una cultura latinoamericana es muy fuerte. Yo te hablo de lo que sé, ¿verdad? De mi tierra, de Guatemala. Sí, lo racial definitivamente todavía está muy arraigado, al punto de que, por ejemplo, en esta formación que estoy teniendo ahora con medicina ancestral, yo te comentaba que me encantó que llegaron 2 mujeres y me encantó, y yo les grabé video y estábamos súper felices con ellas, pero quienes dirigen el taller, digamos, los cursos son 2 hombres, que no es nada en contra de ellos, pero sí es de reconocer que hay que darle el lugar a quienes están instruyendo, quienes tienen más sabiduría. Y fíjate que me pareció muy interesante una reflexión que hacía una compañera en esta formación, porque ella decía, algo pasó en el momento que la mujer empezó a trabajar. Se perdió esta herencia oral. Y entonces, ¿por qué? Porque nosotras hablamos, dice ella, las mujeres hablan, nosotras hablamos. Los hombres generalmente si iban a cazar y a, ella decía, a pelear ahí con el mamut, pues tenían que ir calladitos, porque están en plan de caza. Entonces van callados. Nosotras no, las mujeres se quedaban en casa, se compartían las estrategias que tenían para que bajarle la fiebre al niño, que si esta comida me quedó mejor con esto, ¿no? Que mira, esta planta me ayudó para el cabello, que tenía una alergia aquí, en fin, para cualquier malestar, nosotras éramos quienes transmitíamos esta sabiduría ancestral de forma oral. Pero ¿qué pasó? No es tampoco estar en contra de que nosotras trabajemos, porque no es eso, sino que se instó o se motivó a la mujer a buscar trabajo y a trabajar y a tener oportunidades laborales, que aún en el tema laboral hay muchas brechas, ¿verdad? Y hay muchas limitantes, el techo de cristal y todo esto. Pero no se instó de la misma forma al hombre a que complemente las tareas del hogar. Entonces, ¿qué pasó? La mujer sale a trabajar y regresa a cumplir con las actividades del hogar. Y entonces no fue tanta una liberación como una explotación también. Y es complicado porque solo se puso la mirada en el papel de la mujer, pero ¿y el hombre? ¿Por qué no instarlo también a que él complete actividades de casa? Y pasa mucho con las mujeres que escribimos, como tú y como yo, que a veces es como, ay, pero tengo tal traste sucio, o ay, pero no hice limpieza acá. Y de pronto una piensa, no, voy a limpiar para que esté bonito, esté limpio, pero ¿qué pasa? Te sientes cansada después y ya no escribes con la misma fuerza con que escribirías si no hicieras esa limpieza. Yo te digo, logré terminar mi tesis de licenciatura cuando compré una lavadora. Porque había tiempo y yo decía, bueno, mi tesis, pero tengo ropa, voy a lavar. Cuando yo compré la lavadora era como,
que le dé la lavadora y ya me pude dedicar yo a mi tesis. Increíble, pero son de esas, lo que llama Marcela Lagarde, los cautiverios, ¿verdad? Los cautiverios de las mujeres. Es también esta parte del hogar, de la agricultura, del cuidado que tú mencionas. Está sobre todo dedicado o enfocado hacia la mujer. Y por eso tú mencionabas lo de los enfermeros e enfermeras. Actualmente trabajo con grupos de enfermeros y enfermeras enseñando lengua de señas y tema de discapacidad. De 47 estudiantes, hay 5 hombres. Hay 42 mujeres y 5 hombres. Y es como muy normal, incluso en voluntariados, que exista más participación femenina que masculina. Interesante. Mira, todo esto pueden ser bien puntos de tesis para mucha investigación que hace falta poner en papel. Pero claro, hace falta que nosotras lo hagamos, nosotras las mujeres, porque sabemos decir desde nuestra propia experiencia lo que hemos vivido y lo que hemos experimentado. La cosa es que culturalmente, desde esta parte que te señala tanto por el género, por la clase social, pues tenemos mucho miedo de alzar nuestra voz. El mismo conocimiento del territorio incluye el conocer nuestra voz. Y eso es algo que tampoco hemos hecho con mucha libertad, nos silencian y eso es terrible. Totalmente. Y claro, lo que tú mencionas de este trabajo de cuidados reproductivo que continúa siendo ejercido, realizado mayoritariamente por las mujeres. Claro, no nos ha quitado el trabajo productivo, no es que nos ha dado un alivio en el trabajo reproductivo de cuidados, las mujeres lo siguen haciendo. Pero esto que tú estabas mencionando sobre los silencios, ¿no? Que comenzaste, y cuando comenzamos el podcast, tú comenzaste hablando de los silencios que nos habitan y que luego se manifiestan a través del cuerpo. Y ahora cuando hacías este paralelo entre la relación entre la casa, donde los hombres tenían que estar en silencio, mientras que las mujeres podían tener ese espacio para conversar, para hablar, porque obviamente no tenían que estar calladas. ¿Tú cómo crees que estos silencios se manifiestan como en los hombres, en sus cuerpos? ¿Cómo ellos llegan a conocer esos territorios que son sus cuerpos también? ¿Tú ves ahí una diferencia? El silencio, creo que, ay, mira, qué bonito hasta para hacer un ensayo, ¿verdad? El silencio masculino y el silencio femenino, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias, los puntos en común? Al final el silencio en los labios, cantares en el corazón, decía un monje trapense. Me encanta mucho porque también debo decir, fui monja de clausura durante 6 años, entonces mi relación con el silencio también fue en el inicio una cosa súper difícil y ya cuando aprendí a habitar un silencio y encontrar mi silencio, eso creo que ha sido una de las grandes ventajas y que agradezco de esa parte de mi vida, ¿verdad? El poder interpretar mis propios silencios y el buscar un espacio de silencio, porque ¿sabes qué pasa? Y esto pasa con hombres y con mujeres, creo que es un punto en común. Cuando estamos muy abrumadas, muy abrumados y tenemos un conflicto al que no queremos hacerle caso, que no queremos tocarlo porque duele mucho, nos llenamos de muchas actividades y que vamos y que tengo y me comprometo con muchas cosas, porque si me quedo en silencio, identifico otra vez mi problemática y no quiero. Entonces, pasa que nos quemamos, ¿cómo le llaman? El burnout. O sea, nos quemamos, ¿por qué? Porque le tenemos miedo al silencio, porque el silencio grita muchos dolores. Y es tan importante y por eso no sabemos estar en silencio, nos abruma muchas veces. Eso puede ser un punto en común que yo te lo digo desde mi experiencia de atender o de acompañar procesos terapéuticos de hombres y de mujeres. El exceso de trabajo o de ruido para no escucharme. Y esto es, eh, creo yo, que puede ser una gran consecuencia del capitalismo y también del sistema patriarcal, ¿verdad? Que hay que entender que el sistema patriarcal violenta a hombres y mujeres. Y entonces el hombre sabe y conoce la virilidad de su cuerpo, pero no conoce la caricia, le tiene miedo a la caricia.
Y entonces todo está en relación a mostrar que soy fuerte, a que yo puedo proteger porque el sistema se lo pide y a que no se muestre vulnerable porque eso es que me comparen como mujer, ¿verdad? Y pareces niñita, entre ellos mismos. Una situación de violencia muy, muy así que si alguien es muy calladito, le empiezan a insultarle, ¿verdad? O sea, el silencio es todo un espacio y un mundo en el que podemos aprender muchísimo, pero poco habitable porque le tenemos miedo a encontrarnos con nosotras. Entonces los hombres también manifiestan en su cuerpo esta herencia de silencio, pero el silencio en ellos es más, me parece a mí, un silencio de emociones y de sentimientos. Y un gritar que son fuertes. Yo tengo un hermano aquí y él, digamos que habla en tono normal durante la casa que estamos conversando, pero cuando contesta el teléfono es buenas noches y como que hacen ronca la voz y es como, incluso suben el tono de voz. Los hombres mientras más gritan pareciera, ahora, o sea, no quiero decir que esto sea genérico, ¿verdad? No, no es categórico. Pero sí pasa que hacen más gruesa la voz para sentirse más fuertes, ¿verdad? Incluso cuando no se tiene una voz muy femenina, a mí me lo decían, ¿verdad? Tu voz no es tan femenina. Y yo, ala, hasta eso llegamos. Y en algún momento de mi vida fue como, ah, caray, ¿qué fue lo que significa esto? ¿Verdad? Sí me puse como un poco en conflicto de ¿y ahora qué? O sea, si es mi voz, ¿qué tengo que hacer? Pero es esta parte de cómo la voz o el poniendo la voz como contraparte del silencio, ¿verdad? Representa para el hombre fuerza y incluso su propia virilidad, mientras una forma violenta de silenciarlos también. La mujer, eh, una cosa es que el sistema me pida callarme y otra cosa que yo aprenda tanto a callarme que, digamos, instintivamente bloqueo cualquier tipo de pensamiento que pueda venir a mi mente. Y entonces cualquier tipo de idea, yo soy la primera en demeritarla y en no darle el valor, porque eso aprendí. Entonces tampoco es buscar culpables, sino entendernos. Yo creo que eso es lo hermoso de poder analizar cualquier tipo de tema, que no se trata de buscar culpables y hacer guerra y prenderle fuego a todo, sino que se trata de poder entendernos mira, para poder proyectarnos algo diferente. Es muy diferente que yo acepte, por ejemplo, que tengo que quererme, que tengo que respetarme, que tengo que oír mi voz. Una cosa es que lo sepa y otra es que lo entienda. Son verbos diferentes. Que yo lo sepa no quiere decir que lo haga parte de mí, que lo haya entendido. Pero cuando lo entiendo y lo tengo explicado para mí, entonces es cuando cobra sentido en mi propia vida y puedo proyectarlo a algo más. Y en ese sentido, ya algunas veces vamos como que hablando, tocando así como de ladito el tema este de las emociones. Tú decías que llegar a conocer el cuerpo de una misma, sus territorios, requiere como un proceso doloroso que a veces viene del dolor, de la tristeza, de la amargura. E igual ahora hablando sobre las masculinidades y cómo estas se manifiestan, mencionabas igual como esta agresividad, por si acaso, ¿no? Tipo agresividad, que a las mujeres en cambio nos es negada, ¿no? La agresividad, pero también a muchos hombres que acuerpan una masculinidad más cuidadosa o cuidadora, también les es negada como esta agresividad, como algo irracional. Entonces, ¿tú cómo analizas este tema de las emociones que a veces la gente las pinta como negativas, como son esto, la amargura, la rabia, la agresividad? Okey, me gusta esta pregunta, me gusta este tema, porque justamente yo acompaño a los practicantes de la licenciatura en psicología en el acompañamiento de sus casos, ¿verdad? Y y justamente es tan fácil lo que tú dices que dicen, sí, dice que dijo, el emociones buenas, malas, negativas, positivas, estamos en esta dualidad de bueno, malo, castigo, premio, condena, salvación, pecado, gracia. O sea, siempre está esta balanza y incluso hay algunos religiosos que dicen la tristeza no es de Dios. Y teniendo en Latinoamérica una cultura arraigadamente religiosa,
una ideología que le atraviesa la religiosidad sin pedir permiso, cuando te dicen la tristeza no es de Dios, tiene un impacto fuerte, sobre todo porque la religiosidad o la persona que representa la religión, a ella no se le cuestiona nada. Puede el sacerdote, pastor, religioso, religiosa, lo que sea, decir algo y no se le va a cuestionar. Cuestiono cualquier otra postura, pero si él representa a Dios, yo no lo voy a cuestionar. Y entonces, si quien te representa a Dios te dice que la tristeza no es de Dios, pues le vas a hacer caso y cada vez que te sientas triste vas a pensar que es el chamuco, que es el demonio que está invadiendo mi vida y no. Y entonces yo muchas veces he votado esa definición diciéndoles, ¿dónde está el? Ya te digo, fui monja de clausura, dediqué 6 años al estudio de doctrina, ¿va? Entonces yo les digo, busquen el versículo más pequeño de la Biblia. En este momento ya no recuerdo en qué evangelio será, pero seguramente estará en uno de los 4 evangelios. Y es cuando se muere Lázaro. ¿Y cuál es el versículo más corto? Jesús lloró. Y yo, y no que la tristeza no es de Dios. Y ahí está un Jesús que lloró. Entonces, no limiten las emociones. ¿Qué pasa con las emociones? Si yo las categorizo como buenas y malas, no me doy la oportunidad de sentirlas y de conocerlas. Y entonces llegan a mi acompañamiento terapéutico con personas que dicen, es que no sé ni qué siento. Y entonces te toca llevarlas de la mano para que identifiquen la tristeza, por ejemplo, el enojo, la frustración. Y es bien interesante porque hay personas que ni siquiera quisieran hablar mal del papá, de la mamá, de alguna persona, porque dicen, no, es que si hablo mal de él o de ella, Dios ya no me va a bendecir. Entonces ya no, mejor no. Y tú ves a la persona delante de ti tan cargada de culpas, de dolores que podría descargar acompañada contigo y no lo hace por un concepto religioso que se les ha impuesto y que no cuestionan. Entonces, si condenamos una emoción a un pecado, no nos dan el chance de saber cómo me siento yo cuando estoy triste. Porque mucho se habla, ahora también hay un gran peligro con la psicología positiva, ¿verdad? No, no te sientas mal, tienes que sentirte bien. Eso maquilla el malestar, pero solo lo maquilla y nada más. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque yo necesito saber cómo siento yo las emociones. Y decía esto de la psicología positiva porque hay mucho boom con esto de el lenguaje del amor. Yo estoy de acuerdo en que hay un lenguaje del amor, sí, pero también es importante conocer mi lenguaje de la frustración, mi lenguaje del enojo, mi lenguaje del cansancio. ¿Qué hago yo cuando estoy cansada? ¿Cómo reacciono? Ah, ya me empezó el tic en el ojo, ¿verdad? Ah, bueno, ya. Necesito una pausa, ¿verdad? Ya me empezó un malestar en el estómago. Ah, entonces es porque me molestó tal cosa. Y mira, es una emoción que se manifiesta en mi cuerpo, ¿verdad? Yo puedo no decirlo, pero mi cuerpo me lo va a gritar y me va a poner el alto a como dé lugar, a como dé lugar. Si tú vas muy a prisa, pasa que de pronto, ay, me doblé el tobillo y voy a tener que estar detenida una semana en lo que se me desinflama. Ah, mira, ¿no será que tu cuerpo quiso que pusieras una pausa? Puede ser, puede ser. Así que escuchar el cuerpo y cómo reacciona a partir de las emociones es fundamental. Además, no solamente se queda en algo que puedas sentir como una emoción, un sentimiento, ¿verdad? Sino en algo que permanece. O sea, y también, no solamente que permanece, sino que tiene una explicación biológica. Y aquí entramos a todo lo neurológico, ¿verdad? Tu corteza prefrontal, la amígdala, y que la amígdala reacciona sin cuestionar. La amígdala va ahí prendiéndole fuego al mundo. La amígdala va con la espada desenvainada. ¿Y qué tenemos que hacer? Pasa que la amígdala se activa y no pasan las decisiones por la corteza prefrontal, que es donde yo tomo una decisión más coherente, más analizada.
¿Qué tengo que hacer cuando siento que ya el enojo me hizo estallar? Es mi amígdala que está accionando. ¿Qué hago? Puedo meter la cara en agua con hielo. Desconecta mi amígdala y me vuelve a conectar con mi corteza prefrontal. Y es algo que hemos hablado mucho contigo, ¿verdad? Cómo ayudar a nuestro cuerpo a reaccionar, porque no puedo pedirle a un cerebro cansado que pueda terminar una tesis, por ejemplo, o que pueda cumplir con esto, que pueda cumplir con lo otro. Si estoy cansada, necesito descansar y ser compasiva conmigo. Pero eso desde conocerme. Si no me conozco, no lo voy a lograr. Y esto, por ejemplo, de que la ira o la rabia es algo como que no debería sentirse, ¿no? Como hay este prejuicio que no debería sentirse. ¿Tú cómo crees que ayuda a sentir o que ayuda a actuar con base en la ira, por ejemplo, en la digna rabia que se habla cada vez más en Latinoamérica? Ah, sí, sí. Es que está toda esa otra parte, ¿verdad? De la digna rabia, me encanta ese término, la digna rabia, porque somos muy señaladas cuando el 8M quebramos vidrios, cuando el 8M rayamos una pared que se pinta al otro día, esa misma tarde ya está pintado todo otra vez. Y se nos llama locas, agresivas, violentas, cosas innecesario, ¿verdad? Que los derechos se logran a partir de un diálogo, que me digan en qué parte de la historia se ha logrado así, ¿verdad? Porque eso no pasa. Creo que la digna rabia no solamente es el impulso violento de que llegué a un límite y estallé, sino que va acompañado de no solamente del accionar de la amígdala, sino de la corteza prefrontal. Hay toda una situación histórica que yo veo en el caso del 8M, ¿verdad? De las movilizaciones feministas, toda una historia que voy conociendo y que me voy dando cuenta y me identifico, que me hacen sentirme tan indignada que mi rabia se vuelve digna. Pero es una rabia que tiene un fundamento de reflexión y que es una decisión tomada a partir de la reflexión, de la percepción, no es un impulso. Esa creo que es la diferencia, ¿verdad? Que nuestra rabia y puede manifestarse de diferentes formas, quebrando un vidrio que reponen al otro día y que de hecho se paga con nuestros mismos impuestos, y otra cosa es la violencia sistematizada que sufren las poblaciones más vulnerables, llámese la población femenina, la población con discapacidad, la población en situación de calle, el adulto mayor, la adulta mayor y que viven una violencia sistematizada a la que ya se acostumbran, ¿verdad? La sociedad se acostumbra, las víctimas jamás, y los violentadores también se acostumbran, ¿verdad? A vivir impunemente en este sistema violento. Pero la digna rabia tiene esa contraparte, ¿verdad? Que hay una reflexión, hay una justificación, que no es solo impulso. Y eso es lo hermoso de la digna rabia. En cualquier tipo de lucha, sean luchas campesinas por un salario digno, sean luchas feministas, sean luchas de la comunidad LGBT, sean luchas de las personas con discapacidad, del adulto mayor, en fin, todas estas luchas que necesitan esta digna rabia para accionar en función de alcanzar los objetivos, ¿verdad? Esto que decías de que para poder sanar el cuerpo hay que conocerlo, que hay que entenderlo más que solamente saberlo teóricamente, sino como una forma de acuerpamiento del conocimiento que se tiene. ¿Cómo es que llega a conocerlo? ¿Cómo llega uno a conocer ese cuerpo, a acuerpar el conocimiento teórico que se tiene? Ay, esto creo que mucho tiene que ver la colectividad, porque pasa que cuando estás en una situación, bueno, vamos a partir de acá. Yo he dicho que mucho de este avance y del conocimiento personal surge a partir de un momento de crisis, muchas veces acompañado de dolor. Tal vez no es algo categórico, pero sí en la mayoría de ocasiones. Difícilmente llega una persona a decir, tengo intención de conocerme mejor solo porque sí. Eso
generalmente no pasa. Ojalá en futuras generaciones sea parte de una formación de identidad personal, pero actualmente generalmente es a partir de mucho dolor. ¿Y qué pasa cuando me siento abrumada? Busco a mi manada, busco a mis lobas, busco a mi refugio, que puede ser solamente una persona, que puede ser una persona en Brasil, ay, sí, y yo en Guatemala, o sea, podemos ser tú y yo. Y ahí ya me siento acuerpada, ya me siento con la suficiente confianza de decir, me duele esto, sin sentirme juzgada, sin sentirme señalada, solamente sintiéndome escuchada, porque no necesariamente nuestras familias nos van a escuchar. Generalmente, no categóricamente, son las familias quienes nos han violentado. Entonces, cuando disponemos salir nosotras de la caverna, nos volvemos en las ovejas negras y somos las que están rompiendo con muchos paradigmas, con muchos dolores generacionales. Y esto es algo hermoso de poder conocer nuestra propia historia porque nos explica mucho de nosotras, conocer nuestra historia. Pero entonces, retomando, encuentro yo a mi manada, encuentro yo a esa loba que me va a escuchar y que me va a acuerpar, y entonces empieza un conocimiento de quién soy yo, porque cuando encontrás a esa loba, digamos, cuando la encontrás, se nutren porque coinciden. No es una competencia de ver quién ha sufrido más, no es, ay, ¿te duele? Fíjate que a mí me pasó peor. No es esa competencia de a ver quién ha superado mejor tal o cual situación, sino de acuerparse entre ellas. Y esa es la riqueza de la feminidad. Y por eso mataron a tantas brujas. ¿Qué eran? Mujeres que se escuchaban, mujeres que crecían juntas. Pero eso era de temerse porque la mujer ha tenido siempre mucha sabiduría en sí y tiene la única verdad que tiene el don de la procreación y que puede decidir ser mamá o no, puede decidirlo, pero antes no era tan así. Sin embargo, la sabiduría colectiva, lo que habíamos dicho que cómo nos transmitíamos técnicas medicinales, técnicas de comida, todas esas comidas tradicionales de cada país, pues es que ¿quiénes la hicieron? Las mujeres, desde cómo cultivaban, mira, en esta tierra se cultiva más esto, cocinemos esto. Entonces, esto lo puedo aprender desde encontrar a mi manada, algo colectivo, encontrar a otra mujer solo con que me escuche. Y puede ser que no se tenga una comunicación constante de todos los días, pero sé que ahí está. En acompañamiento terapéutico, nosotros, o al menos yo así se lo enseño a los practicantes, les digo que sus consultantes ubiquen su red de apoyo, eso es importante, que ubiquen su red de apoyo para poder fortalecerse. Y entonces empiezo yo como me sentí valorada y validada al ser escuchada por mi manada, por mi loba que me acompañó, empiezo yo a escuchar esa misma voz para mí misma y a darle valor. No es exageración lo que dije, me tomó en cuenta y no se cansó. O sea, ese primer encuentro es muy doloroso. Es como, ¿cómo me pude acostumbrar a quedarme callada? Porque siempre fue como, sí, después, o ay, qué exagerada, o ay, ya va a llorar, o sea, ¿cuántas expresiones hemos aprendido e interiorizado que nos han atado de manos y nos han callado, nos han silenciado? Cuando yo me siento escuchada y validada, descubro que mi voz tiene peso y valor. Y entonces me doy cuenta que no es una exageración, que soy humana y que así siento. Y entonces empiezo a perdonarme, porque pasa que cuando yo logro decir algo, siento culpa, siento vergüenza, porque no estoy acostumbrada a que se me escuche. Pero entonces aprendes con el tiempo y con un proceso de mucha práctica, ensayo, error, porque así es el aprendizaje, te aprendes a elegir tus batallas. Y que cuando alguien te violenta y te dice, ay, qué exagerada, otra vez va a llorar por eso, podés decir, ¿vale la pena desgastar mi energía con esta persona que me intoxica el cerebro de cortisol, que me desgasta tanto o no? Y entonces ya decidí sobre tu propia energía y eso es hermoso,
porque ya decidís, ¿la voy a gastar en él o en ella o no? La gasto en mí mejor. Y hay algo que yo le enseño incluso a los niños, mira, que trabajo con niños, ¿verdad? Entonces yo les digo, hagan esto, hagan esto, sacúdanse. Nadie se da cuenta que se están sacudiendo, nadie le pone atención, pero ustedes interiormente dicen, eso no es para mí. Si la persona me quiere violentar y decirme, cállate, eres una exagerada, estás llorando por esto, hay cosas peores, tú haz esto, sacúdete. Nadie va a notar que te estás sacudiendo la mala energía que te quieren hacer llegar. O también, crúzate de brazos, cruza las piernas, cruza los dedos, que no se note, pero entonces tú bloqueas esa energía. A mí me gusta mucho trabajar con energías porque tiene mucho que ver con nuestro ser, naturaleza también nosotras, ¿verdad? Ser parte de un ecosistema, ser parte del universo, ser parte activa de una naturaleza que es sabia. Y ahí viene un poquito esta parte de los nahuales, ¿verdad? Hablando de cultura guatemalteca. Y por eso viene mi fueguito por acá también, porque yo soy Toj y el Toj es fuego. El nahual es un elemento o un animal que en la cultura maya te acompaña dependiendo de tu fecha de nacimiento. Y algunas versiones dicen, define tu destino. A mí me parece que te da la herramienta para poder tomar buenas decisiones y tú forjar tu destino. ¿Nos podrías contar un poco más como de este aspecto de la cultura maya de los nahuales, de esto de ser parte del todo? ¿Qué es esto de las energías? ¿Cómo una llega a ser parte del todo? ¿Cómo se siente parte del todo? Ay, qué bonito esto. Es que me encanta, ¿sabes? Porque, bueno, los nahuales, la verdad a mí me ha gustado mucho. Aquí cargo mi toj que cuando lo compré a ti fuiste la primera que le dije, mira, llegó mi toj. Estoy súper feliz porque lo compré en una tierra de la gran cultura maya que es Petén. Petén en Guatemala, ahí está la cuna de la cultura maya, están las grandes estructuras ahí y hay mucha energía ancestral ahí, es algo muy lindo. Igual en Chimaltenango está Izimche, hay lugares como muy estratégicos a nivel cultural. Pero la tradición maya dice que dependiendo de tu fecha de nacimiento, por ejemplo, yo 9 de agosto de 1986, ese día hay una energía diferente según el sol, según las constelaciones, según la tierra, porque los mayas pues eran politeístas, pero el sol era uno de los dioses más poderosos, ¿verdad? Porque era este dios que permite la germinación, que te da cultivos y demás. Entonces, todos estos elementos hacen que ese día haya un nahual que te va a acompañar. Puede ser un animal, un elemento, incluso tiene un número. El número 12 en el nahual tiene mayor nivel energético. Yo soy Toj, soy 6. Entonces, digamos que mi energía sí está como a la mitad del límite superior, pero pues es algo que yo puedo manejar. Y hay un nahual de dónde vienes, un nahual de a dónde vas, y eso es parte como un poquito de la cultura. En el caso de Toj, el elemento es el fuego. También incluso hay una piedra específica que te puede acompañar. Ahora, con el tema de ser parte de un todo, eh, hay tanta fuerza en los elementos que solo las dejamos pasar porque nadie nos enseña. Es que eso es lo que a mí me sorprende muchas veces, cómo la ciencia muchas veces ha peleado con la sabiduría ancestral. Y no es eso. Incluso en esta formación de medicina ancestral decían, la medicina ancestral no es medicina alternativa, es la medicina original. Y yo pensé, wow, es verdad. Ahí empezó todo. Entonces, por ejemplo, pensar en el fuego, que yo con las personas a quienes acompaño generalmente les digo, usemos fuego, pero no todas las personas están abiertas a eso, así que algunas. Y yo les pregunto, ¿todo lo que pasa por fuego se transforma? De alguna forma, todo. Nada que yo pase por fuego queda igual. Entonces, ¿por qué no hablar con el fuego y hablarle de una emoción que estés sintiendo, de una frustración? Estoy sintiendo esto y lo pongo aquí contigo, con el fuego. Incluso
si vamos a hablar de religión, ¿cómo interpreta el texto bíblico la venida del Espíritu Santo, por ejemplo? Se posaron sobre ellos lenguas de fuego. Entonces también la religión mantiene una figura fuerte del fuego. Y esto es algo muy importante porque, por ejemplo, yo puedo decir, escribamos, rompámoslo porque es lo que me está doliendo y quémalo. Mira cómo se consume, mira cómo el fuego transforma tu dolor. Y eso va a hacer que tú te conectes con un elemento. Ahora, el agua, por ejemplo, el agua purifica, el agua limpia. A mí me encanta, dependiendo cómo me estoy sintiendo, poner a hervir agua con eucalipto. De hecho, eucalipto es lo que me gusta quemar. Agua con eucalipto, agua con ruda. Y es un agua que es la última que me echo, ¿verdad? Cuando me baño. Es como, ay, qué rico, porque quiero sanarme. Le pido al agua que limpie mis dolores, que me dé sabiduría también, que me dé claridad. Entonces, yo puedo conectarme con los elementos. Cuando yo sugiero que hagan ejercicios de respiración para conectar tu sistema parasimpático y para tener mayor claridad y poder darle un poco de tranquilidad a tu cuerpo, si es posible que se esté la persona descalza y conecte con la tierra, eso es importantísimo, porque conecto con la madre tierra. De ahí vengo y para allá voy. Entonces es algo hermoso conectar con esto. El aire, te cuento sobre una persona que yo acompañaba también y ella tenía mucho conflicto con su cuerpo y no era una persona que tuviera sobrepeso, pero ella me decía, toda mi vida me han dicho gordita, toda la vida. Entonces yo tengo este conflicto ahora con mi cuerpo que no me veo bien, no me gusto. Entonces, lo que hicimos, lo que le sugerí que hiciera en algún momento fue, ¿por qué no te desnudas y sientes el cuerpo en el aire en tu cuerpo? Siente cómo eres parte de un elemento también al estar desnuda, al sentir realmente cada parte de tu cuerpo. O sea, si yo te dijera ahorita, ¿tienes los pies fríos o calientes? Entonces lo pienso, pero lo contrario, yo no le pongo atención a qué temperatura tiene mi cuerpo. Y entonces hay elementos que contribuyen a que mi temperatura esté de una forma o de otra. Eso es ser un todo. Y cuando yo me identifico con ser un todo, yo sé que la luna me está diciendo algo. Yo sé que el agua de lluvia me va a hacer bien. O sea, y parecieran temas como muy, ay, muy groovy, pero soy parte de esta naturaleza. ¿Me gusta o no? Nadie me preguntó, pero soy parte de esto y yo puedo decidir abrazar un árbol y sentir su fortaleza y nutrirme o no, no hacerlo. Sembrar una planta y ver cómo lucha la plantita por crecer. Y yo puedo hablarle y decirle, bien, lo estás haciendo bien. Y las plantas hasta bailan, a las plantas hasta te rozan para decirte, aquí estoy. Y uno, ay, de veras, no te había visto. O sea, estos detalles, eres parte de una realidad que solo algunos, algunas se permiten ver. Y ahí está, a la disposición de todos. El sol no cobra por salir. Exactamente. Pero además, a mí me parece muy interesante cómo tú vas describiendo cómo todos estos elementos de lo que comúnmente se llama naturaleza sirven para sanarnos, ¿no? Al integrarnos, al conectarnos, al sentirnos parte de este todo, estamos sanando como seres humanos, pero también conectándolo con lo que decías al principio de que es en estos momentos de crisis que una comienza a conocer, a querer conocer, a ir por estos procesos dolorosos. Yo me pregunto ahora, estamos en un momento de crisis global en términos, por ejemplo, del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad. ¿Cómo esto que estamos hablando ahora sobre los cuerpos más humanos, digámoslo así, que igual se van conectando con diferentes elementos, con diferentes animales no humanos, cómo estos cuerpos, esta relación de sanar nuestros cuerpos, nos puede ayudar también a sanar los territorios en estos momentos de crisis globales? Sí, la verdad es que la situación real que estamos experimentando esta generación deja muy poca esperanza en la humanidad, ¿verdad? Hace que
perder la confianza en las personas. Y tuve yo un docente que me daba clases de filosofía y él decía, hay muchas personas que caminan en dos por pura imitación y ni siquiera pueden llamarse personas porque imagínate el término personas incluso desde la religión y hablando de una trinidad, de un Dios trino, habla de un Dios en tres personas. Entonces, reconocer a la persona como persona le ponen una dignidad, filosóficamente hablando, en una dignidad superior. Ser persona no es lo mismo a ser humano, ¿verdad? Ser humano se queda muy a ras de tierra. Ser persona te invita a una reflexión mucho más profunda de tu propia identidad. Ahora, la crisis global me parece a mí que se debe a que no nos escuchamos, a que cada vez nos hemos distanciado de nuestra propia identidad y hemos querido encajar en un capitalismo, en un sistema de poder, en querer ser más que otros. Y al final, las personas más afectadas son las poblaciones vulnerables, que son más vulneradas y se quedan mucho más desprotegidas. El sistema no funcionó, no funcionó así la política. Y prueba evidente es que estamos presenciando en, en vivo, digamos, el genocidio de poblaciones que no tienen nada que ver con los conflictos políticos de las grandes potencias que están involucradas. ¿Cómo rescatar a una humanidad de una desesperanza? Porque viendo todo el contexto de una realidad actual, es muy fácil caer en la desesperanza, muy, muy fácil, pero ahí no hacemos nada. Me resigno y la resignación no me permite crear cosas nuevas. Yo puedo hacer un cambio en mi entorno, puedo empezar un cambio desde mí. Puede ser el mismo fuego al que esté viendo, pero si yo ya cambio y entiendo cómo me puedo conectar con el fuego, ese mismo fuego ya lo veo diferente y me transforma desde su presencia acá. Pero si yo no empiezo desde conocerme a mí, no puedo generar cambios a mi alrededor. Y también debo ser consciente de que el cambio de pronto no va a ser inmediato, pero si yo le enseño a niños, a niñas, lo que hablábamos en algún momento de la importancia de que las niñas vean mujeres brillando y que digan cómo llegaron a brillar tanto para que ellas sepan que también pueden hacerlo. Esos cambios puedo hacer. Ahora la virtualidad nos permite abarcar un poco más, pero hay que tener mucho cuidado con la desesperanza, porque no siempre vamos a ver el fruto de nuestros esfuerzos. Tú puedes dejar este podcast, por ejemplo, y tal vez de aquí a no sé cuántos años alguien lo va a escuchar y va a decir, ay, mira, qué buena pregunta. Ay, sí. Y no sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero esperamos que pueda construir y aportar y a eso le estamos apostando, tú y yo. Y este trabajo cuando es colectivo deja más. Yo creo que con la crisis global con lo que hay que tener cuidado es con la desesperanza. Es muy fácil caer ahí. Si me dejo embarrar de desesperanza, me ato de manos yo solita. No se trata de negar realidades dolorosas, sino de poderlas ver desde una perspectiva un poco más analítica y preguntarme, ¿qué puedo hacer yo? ¿Puedo hacer algo que esté en mis manos y que no? Si puedo cambiar la forma de pensar de niños y niñas, lo voy a hacer. Creo que la crisis global se debe a que nos dejamos de escuchar. Entonces no tenemos una identidad reconocida. Solo actuamos por inercia. Es lo que toca, es lo que viene. Y todos los que están involucrados directamente terminan tan heridos y son tan silenciados que no se vale. Sin embargo, tampoco está en nuestras manos solucionar eso, pero sí puedo hacer algo, conocerme a mí y divulgar lo que he ido aprendiendo desde mi propia experiencia. Exactamente. Y también algo que yo estaba pensando mientras conversábamos ahora es cómo este conocimiento del cuerpo mismo de una también se puede reflejar o se puede aplicar al conocimiento de nuestros territorios.
porque justamente lo que tú decías al inicio sobre tu cuerpo grita, si tú no lo dices, si tú pierdes tu voz, tu cuerpo va a comenzar a gritar. Y también los territorios están gritando, ¿no? A través del extractivismo petrolero, de la minería. Los territorios están gritando y tuvimos una pandemia hace poco que era una muestra de ese grito de los territorios. Pero parece, como tú dices, como que no se escucha, todavía no se escucha y se sigue como que jugando con los límites, con las barreras los límites ya naturales, que obviamente no nos permiten como siquiera intentar vivir o hacer las cosas mejores dentro de este contexto que llamamos el antropoceno. Entonces, yo me preguntaba, sobre todo en ciudades modernas o metrópolis, donde hay tanto concreto, tanto edificio, donde no hay ese contacto con los territorios. Inclusive en países como, me acuerdo que hace poco hubo un ejemplo en Reino Unido, de que le preguntaban a la gente, a adolescentes, de dónde venía la leche y decían del supermercado. No, no sabían que venía de la vaca. Entonces, ¿cómo es posible llegar a conocer esos territorios? ¿Cómo crees tú, cómo ves tú también desde tu conocimiento en Guatemala, un poco integrándolo con la cultura maya? ¿Cómo es posible volver a reconectarse con esos territorios? Ok. ¡Hala! Y es que mira lo que decís del concreto, que aquí en Guatemala le decimos más cemento, ¿verdad? Justamente hace como, ¿qué te digo? Unos 2 años, tal vez nos quitaron un pedacito de bosque que había en la parte de la cabecera de mi departamento para poner un centro comercial. Y entonces quitaron ese bosque y yo pensé, ala, a todo este cemento le llaman desarrollo y nos quitaron el bosquecito, qué cosa más triste. Y ni quien se oponga porque juntan firmas, ahí hay mucha corrupción, ¿verdad? Al final es un interés político. ¿Cómo recuperar si de veras todo está encementado? Y a eso también pienso que se deben los calores excesivos que hemos tenido últimamente a que ya no hay un flujo de líquidos, todo es cemento, todo es cemento. Y qué complicado es vivir en un mundo de cartón, en un mundo de vidrio, de cemento, que no nos deja ni siquiera saber de dónde viene la leche, ¿verdad? Y por eso se asombran tanto de que uno a veces en el interior tenga uno sus gallinitas, sus palomas, sus patos, porque es como, ay, mira, ya como que fuera algo totalmente ajeno a la realidad de muchas personas. Yo pienso que algo que podría ser un elemento para recuperar un poco la sensibilidad es la lectura, por ejemplo, dejar las Kindle para poder tomar un libro, ¿verdad? Esta es una experiencia totalmente diferente. ¿Por qué? Porque me va a permitir sentir y darme cuenta que hay algo más real que darle clic para que me cambie la página o solo esto. Estamos en una realidad donde la virtualidad nos está consumiendo y es algo terrible. Si empezamos desde divulgar, pero es que claro, el sistema también pone la literatura física a acceso de pocas personas porque a veces es muy cara. Y entonces preferimos un audiolibro, preferimos tener una biblioteca de 1000 libros. Es mucho más fácil y más barato que tener unos 5 buenos libros que me cuestan, digamos, el 10% de mi salario, por ejemplo. O sea, no es prioridad, pero pienso que si se puede hacer algún cambio, tiene que ser desde el sistema educativo, porque ahí está el futuro de las sociedades, las infancias. Y si el sistema educativo retoma los libros físicos, vamos a empezar a hacer un cambio, porque, y retomamos un poquito tu tema del doctorado, ¿verdad? El tacto. Esto es el elemento desde el cual yo percibo todo, todo, todo. Yo puedo sentir los elementos desde mi tacto. Si el sistema educativo pudiera retomar en alguna medida la lectura de libros físicos, pienso que sería un cambio significativo desde lo sensorial. Le permitiría al niño explorar lo que se siente, lo rico que huele un libro nuevo. Qué rico. Ahora, fíjate que yo creo que un libro al año con las infancias haría muchos cambios.
una tarde de experiencia sensorial, donde los niños puedan meter las manos al lodo, donde los niños puedan ir acercando sus manitas al fuego con supervisión hasta sentir el calor y decir, ah, esto se siente, qué rico. Poder experimentar, yo creo que hemos perdido tanto desde no escucharnos, es la pérdida de los territorios, ¿verdad? La pérdida de mi cuerpo. Me acostumbro a lo rápido, lo inmediato, y entonces es más fácil un libro en PDF, y es más fácil un audiolibro, es más fácil cualquier cosa que no involucre sentir yo porque me da miedo sentir, retomando todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Este sentir, este tema de sentir a mí me apasiona mucho también, sabes que yo tenía una conversación con una persona cercana a mí, que claro, es una persona que ha alcanzado mucho en la vida como de términos del éxito occidental y hace poco tiempo tuvo un problema y decía, descubrí que soy humana, descubrí que tengo sentimientos. Y entonces comenzábamos a hablar y yo le decía, es que sentir es reconocerse vulnerable, es reconocerse que una es una humana vulnerable y la gente, como tú dices, tiene miedo, tiene cada vez más miedo a reconocerse vulnerable. Entonces, no sé si tú podrías hablar un poco, porque yo me acuerdo que en algunas conversaciones que hemos tenido, tú comentas esto sobre la vulnerabilidad, la debilidad, la fragilidad. ¿Cómo? ¿Cómo llegar a términos con este sentir que te hace sentirte humana, vulnerable, débil, frágil? Ay, Dios mío. Todos esos términos socialmente son vistos como los que tenés que evitar, ¿verdad? Que nadie note que sos débil, que nadie lo note porque se va a aprovechar. Es lo que hemos aprendido. Y mira que yo lo utilizo mucho con la lengua de señas porque en la lengua de señas se usa mucho la expresión corporal y la expresión en el rostro. Y pasa que nos cuesta mucho mostrar expresiones de tristeza, por ejemplo, es como, no, no puedo, me da risa, o expresiones de enojo, expresión de miedo. No, tú encontrás a estudiantes y a mí misma me pasó de que no podía yo poner una expresión y es porque estamos acostumbradas, acostumbrados a mantener una expresión de tranquilidad, de paz, de que todo está bien, de que yo tengo el control para no sentirme vulnerable. Entonces, la vulnerabilidad, la debilidad, me parece a mí que es el saborcito de la vida. No todo puede ser ni debe ser felicidad. Es parte de experimentar mi propia humanidad el poder sentirme vulnerable, el reconocer esto me duele. Y tiene mucho, mucho que ver con las relaciones. No tiene nada de malo que yo le diga a mi amiga, a mi amigo, a mi pareja, esto me duele, no lo hagas, esto me afecta. Y ahí retomamos un poquito esta parte del lenguaje del miedo, el lenguaje del cansancio, el lenguaje del enojo, la debilidad, la vulnerabilidad. Si no la hacemos parte de nosotras, nos volvemos enemigas de esa parte nuestra y ya no estamos completas. Y tenemos que darle el espacio a saber qué me hace sentirme vulnerable. Si me hace sentirme vulnerable o débil, que yo digo una hora y la persona llegó 10 minutos después, pero yo esos 10 minutos empiezo con ansiedad, ya no va a venir, ya me dejó plantada, ya no me escribió, ya no dijo. Algo pasó en mi historia que me hace sentirme abandonada cuando espero. Y por eso es importantísimo conocer mi historia para saber por qué me siento vulnerable ante esto y quién me enseñó que es un castigo sentirme vulnerable. No lo es parte de quien soy, pero como desconozco mi propio territorio, no lo logro identificar. Y eso es bien doloroso, sobre todo en las mujeres, que no se nos permite ser débiles. Y si lo somos, somos unas exageradas. Y si el hombre es débil, parece mujer. Y entonces ese es el insulto, ¿verdad? Pareces mujer, lloras como niña. En fin, todas esas expresiones muy peyorativas con respecto a nuestro género, a nuestro sexo. Pero si no está esa parte vulnerable, nos perdemos de mucho en la vida.
y nos enfermamos. Eso es lo más complicado, ¿verdad? Que al final el cuerpo va a seguir diciendo, aquí hay que poner atención, y por eso incluso hay partes específicas del cuerpo que te van diciendo algo, o sea, la parte superior de la espalda, son cargas que tú estás asumiendo cuando duele mucho esta parte superior. En la parte lumbar son cargas que te están imponiendo. Entonces, cada parte de tu cuerpo también te va diciendo por dónde va la cosa, ¿verdad? Por dónde va el dolor, por dónde va ese espacio que yo me he silenciado o que me han silenciado. Pero cuando le encontramos la belleza a sentirme vulnerable, suelto culpas, porque sé qué pasa. Tú lo dijiste, ¿verdad? Me reconocí humana, ¿verdad? Ahora sé que cometo errores, es parte de la humanidad, que llorar no está malo. Y ahí está el texto bíblico, ¿verdad? Jesús lloró. Y ahí está otro texto bíblico, donde Jesús saca a cuentazos a todos del templo y tira las mesas y no sé qué, y entonces es como, no que no se quiebran vidrios, ay, sí, o sea, fundamentenme también eso, ¿verdad? ¿Por qué no hablar de un Jesús enojado? En fin, se está tan confundido todo esto y por eso actuamos por pura inercia. Vamos sobreviviendo, respirando nada más hasta donde aguantemos. Y por eso también una situación excesiva de ideación suicida. A partir del COVID esto ha sido mucho más frecuente o tal vez es que han tenido más valor de decirlo y de decir, de pedir ayuda. Es algo verdaderamente preocupante. Sí, realmente muy preocupante lo que está pasando ahora. ¿Y tú crees que cuando se conecta una desde la vulnerabilidad, desde reconocer tanto a nuestros cuerpos como a nuestros territorios como vulnerables, la conexión es diferente a hacerlo, por ejemplo, desde otro espacio? Es más franca, me parece a mí más franca y sincera desde la vulnerabilidad, porque me siento un igual con todos, con todas. No me siento superior a. Entonces, si yo reconozco esta vulnerabilidad, sé que todas y todos somos vulnerables. Entonces, me ahorro juzgar y señalar. No me extraño, digamos, de las flaquezas y vulnerabilidades de los otros, que eso no significa que les justifico ¿qué te digo? Irresponsabilidades afectivas, por ejemplo, pero puedo entenderlas, puedo decir, bueno, tiene una historia, él o ella, que le hace ser y actuar así, pero igual está mal, o sea, no justifico, pero sí lo explico. Entonces, si lo entiendo desde mi propia vulnerabilidad, me hace saberme parte de un todo, lo que hablábamos del universo y de conectar con la naturaleza. Soy parte de eso tan yo como él, como ella, como tú, como yo. Somos parte de esa naturaleza y nos complementamos. Y la parte que tú haces en la naturaleza, nadie más la va a hacer. Y entonces ahí reconozco también desde mi vulnerabilidad y desde identificar tu vulnerabilidad que eso es lo que aporta mucho a este sistema. Si tú faltas, toca reacomodar todo. Eres parte importante. En mi sistema hay un autor que se llama Albert Espinosa, él sobreviviente de cáncer, estuvo 10 años en el hospital, perdió una pierna, un pulmón, un trozo de hígado, en fin, sobreviviente. Y él habla de los archipiélagos de confianza, entendiendo el archipiélago como este conjunto de islas. Dentro de mi archipiélago de confianza, tú eres una persona importante y si tú no estás, mi archipiélago se desequilibra. Entonces, esta es también la fuerza colectiva de nuevo, ¿verdad? Somos un todo, no somos seres individuales, sí seres con identidad propia, pero nacidos en colectivo para ser sociales y construir en colectivo por un mismo objetivo, que es ser parte de esta gran naturaleza y tratar de vivirlo de la mejor forma, ya embarrada de mucho consumismo, capitalismo, sistema patriarcal, pero que podemos hacer la diferencia si descubrimos nuestra vulnerabilidad y si actuamos y entendemos las realidades desde ahí. Me hace también, ¿sabes qué? Es algo bien importante, que no pongo falsas expectativas
a personas que no van a cumplir con mis expectativas. O sea, yo puedo, pensar que esta persona es el éxito, ¿verdad? Y cuando falla, me duele mucho, pero no es tanto esa persona, sino la expectativa que yo tenía de él o de ella. Si sé que todos somos vulnerables, ya te digo, vamos a explicarnos, un comportamiento que pueda tener, pero no hay ningún comportamiento violento que sea justificable. Yo puedo explicarlo y entenderlo, pero no justificarlo, porque la violencia, mira, la naturaleza, los animales matan otros animales por supervivencia, o porque se están protegiendo, o porque los quieren cazar, o porque se van a alimentar. El hombre planifica y planea hacer daño, matar incluso. Y es algo terrible, hasta dónde hemos llegado con un sistema de poder y de corrupción que nos ha herido tanto en la identidad. Y esto que tú mencionabas, ¿no? De que cuando uno comienza a conectar desde la vulnerabilidad se siente igual a, es como que esta separación inclusive entre humanidad como superior no es lo mismo como superior a la naturaleza que igual a la naturaleza, como que somos parte de y ella nos habita a nosotras también, ¿no? Sí, ella nos habita. Ay, qué lindo, me encantó eso. La naturaleza nos habita, sí, o sea, se tiene el latido de tu corazón, tiene un ritmo único en ti y único en mí. Y que si no está ese ritmo, nos va a faltar ese ritmo. Y entonces y la belleza de que cuando transitamos, digamos, llega la muerte, volvemos a nuestra esencia, volvemos a la madre tierra, ¿verdad? Y seguimos estando en los elementos. No morimos, al final solo mutamos, ¿verdad? Es algo hermoso y por eso trascendemos, pero podemos trascender desde estos espacios de reflexión, ya no ver la realidad con el mismo cansancio que el sistema me ha impuesto, porque es una sociedad cansada. Hay un autor, ¿cómo se llama? Sigmund Bauman, una cosa así, que habla de los líquidos, el miedo líquido, el amor líquido, la modernidad líquida. Y toda esta versión de líquidos porque muta todo tan fácil, todo cambia tan rápido que si no lo entendemos así nos cansamos, pero no nos detenemos a pensarlo y retomamos, ¿verdad? No nos detenemos a pensarlo porque le tenemos miedo al silencio y solo el silencio nos va a ayudar a llegar a reflexiones cada vez más profundas, pero a la vez tan al alcance de la mano, porque es parte de esta misma naturaleza. La filosofía no es ajena a la naturaleza, aprende de la naturaleza, lo pone en letras, el actuar de la naturaleza, eso es lo que hacen nada más. Y ahora como retomando un poco lo que hablábamos del enojo, cuando tú mencionabas como este pasaje bíblico de que Jesús también se enojó. ¿Cómo el enojarse puede ayudarnos a sanar estos cuerpos territorios? ¿Cuál es la función del enojo? El enojo, a ver, yo siempre pongo en mis pacientes, incluso en los consultantes, hablo de la película esta de Intensamente, ¿verdad? La torre de control, que la tenemos aquí en la corteza prefrontal, y que sí, evidentemente hay emociones que a veces van liderando, ¿verdad? Pero creo que el enojo para sanar, en primer lugar, darle el espacio al enojo como una emoción, no solamente, bueno, de pronto como una emoción que puede trascender, creo que se transforma en esa digna rabia de la que hablábamos. Y cuando esta digna rabia toma acción y se pone en marcha, sano. Por ejemplo, un performance en el que que estuvo tan sonado de un violador en mi camino. Cuando yo lo interpreté en la universidad, eso fue en el 2020. Pues esto del performance que fue tan sonado Un violador en tu camino, cuando yo lo interpreto fue porque hubo unos bautizos, la universidad pública hacía bautizos cuando entraban población nueva, nuevo semestre y demás, pero generalmente eran actos bastante denigrantes, que si
van corriendo desnudos o desnudas, que si los rapan, que si les rompen la ropa, una cosa así, o que los llenan de licor, cosas así. Y resultó que hubo unas compañeras que drogaron. Y entonces la comunidad feminista sancarlista, pues se pronunció. Y después de una conferencia de prensa, interpretaron, bueno, hicieron el performance Un violador en tu camino. Yo llegué a interpretarlo y fui señalada de muchas cosas. Fui perseguida por los comités de huelga, grupos de la universidad bastante violentos. Estuve a punto de dejar la universidad porque ya era demasiado el acoso que viví, pero nadie me quitó que en ese momento que yo estaba diciendo el violador eres tú y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, yo podía decirlo y sentirme fuerte, en primer lugar porque me sentía acuerpada, no estaba sola. Y luego porque era un espacio en el que podía decir públicamente lo que no se puede decir públicamente porque te señalan de que esas cosas no se dicen, esas cosas no se dicen acá, uy, no, mejor si no habla de eso, o qué exagerada, seguro ni pasó. En cambio ahí lo podía decir públicamente con un montón de cámaras grabando y decir, el violador eres tú. Sabía, mis agresores sabían que eran a ellos a saber, pero yo me liberé desde el enojo y desde poder manifestarlo. Ahora comentaba también que estuve trabajando en Petén con artistas sordas que hicieron un performance sobre la menstruación y cómo culturalmente son señaladas por menstruar y les limitan tantas cosas cuando están menstruando que las llaman, ahorita estás enferma, ahorita no te bañes, ahorita hueles mal, los hombres van a sentir tu olor. En fin, cosas, no puedes nadar, no puedes jugar, no puedes correr, no puedes vestirte de otro color que no sea negro. Y entonces ellas hacen el performance muy, muy liberador, pero lo hicieron en 4 espacios públicos de la isla de Flores, en Petén. Y estaban súper felices ellas. Y ya cuando las que trabajamos en las gestiones cenábamos y hacíamos como la retroalimentación, una de ellas decía, no hubo tanta gente, yo creo que debimos hacerlo otro día, en otro horario, siento que no alcanzamos el objetivo. Y entonces yo les dije, para mí se alcanzó el objetivo y más, porque ellas lograron gritar las situaciones a las que se sentían sometidas en un espacio público, seguras y con la certeza de que estaban gritando y diciendo lo que les estaba incomodando. No importaba si había gente o no, lo hicieron públicamente y eso fue muy valioso. Entonces yo creo que el enojo puede ser muy sanador siempre y cuando lleve este acompañamiento de una reflexión de saber por qué estás enojada. Pasa mucho con los consultantes. Digamos que ya identifican que es enojo lo que sienten. ¿Y qué es lo que te tiene enojada? Es que no sé. No sé, solo me siento enojada. Y entonces, a veces pasa, y pasa mucho, que el dolor, el enojo es tal que prefieren violentarse ellas. ¿Qué te digo? ¿Cómo se llama esto? Lacerarse o bueno, hacerse heridas ellas mismas para que el dolor emocional que están sintiendo y están tratando de entender cambie a un dolor físico. Y entonces otra vez me desconecto de lo que me está doliendo mucho y me conecto con un dolor físico que me impide adentrarme en mi verdadero dolor. Si yo acompaño ese dolor y ese enojo como respuesta, nunca lo voy a silenciar. Expresémoslo. Incluso terapias que yo te digo, mira, si tenés una taza que ya se le quebró la orejita, escríbele el nombre de tu violentador y quiébrala, reviéntala en la pared, pero haz algo que pueda expresar tu enojo y liberarlo, porque el enojo te va a enfermar también. ¿Y qué es lo peor? El agresor ni se entera. Y una anda cargando con enfermedades a partir de la mala gestión de emociones, que tampoco es nuestra culpa. Hacemos lo que podemos desde lo que hemos aprendido. ¿Cómo crees tú que podríamos adentrarnos en este dolor, en este enojo de nuestros territorios que han sido como mm, que han sido también violados, violentados? Mira, lo primero pienso yo que el primer gran paso es conocer. Cuando yo ignoro mi historia, no sé por qué enojarme.
Cuando yo conozco, y fíjate que para esto hago referencia ahora a Karol Wojtyla, el gran Papa Juan Pablo II, en su texto Memoria e Identidad, él hace mención de que en nuestra memoria está nuestra identidad. Y lejos de decir que esa memoria va a definir nuestro futuro, él lo que está diciendo es que necesitamos conocernos para entendernos y poder proyectar un futuro diferente. Es lo que popularmente se dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces no puedo enojarme, así como no puedo amar un cuerpo que desconozco, un territorio que no conozco, tampoco puedo enojarme por injusticias que no conozco. Yo creo que desde conocer nuestra propia historia, entendemos los dolores del territorio, los dolores de la tierra que ahora ya no produce tanto como antes, pero ¿por qué? Eso también me está diciendo que fue violentada. ¿Desde cuándo fue violentada y cómo ha sido violentada y cómo la voy a ayudar? Porque soy parte de ese ecosistema, al igual que nuestros cuerpos, ¿verdad? Ya no me siento con las mismas fuerzas de antes, ya no quiero pensar más, ya no estoy comiendo o estoy comiendo más porque me lleno de ansiedad y entonces necesito comer y no consumo alimentos sanos, sino lo que encuentro. Necesito satisfacer esa necesidad. Estoy al final también violentando mi territorio cuerpo. Y entonces yo puedo reaccionar desde un enojo siempre que conozca el motivo de mi enojo. Ahí es donde puedo accionar de forma más, con más no sé cómo se dirá, de forma más productiva, de forma más clara, con un objetivo claro, porque si no solamente son patadas de ahogado. Si yo me enojo y ese enojo lo trabajo en colectivo, puedo hacer mucho, muchísimo. Es como lo que yo he visto, al menos en tus estados, esto de las mujeres en sus territorios, cuando estuviste en Ecuador, ¿verdad? Era como, qué cosa más hermosa, ¿verdad? Decirles a ellas que lo que hacen es importante, no es solo lo que tocó hacer porque aquí nací, sino que es algo que mantiene el sistema económico y político, pero no es reconocido como tal. Pero llegas tú a decírselos, es algo hermoso porque no solamente se los dices, sino que dentro de la dinámica que tú manejaste, lograste que ellas no solo sepan, sino que entiendan esa parte. Otra vez estos dos grandes verbos, que una cosa es saber y otra cosa es entender. Si yo lo entiendo, lo hago parte de mí. Y entonces ya cambié el ecosistema y el sistema ahí, ya lo cambié. Y eso es algo hermoso, cambiaste una historia. Ay, eres muy generosa tú también. Tengo una pregunta, tú y yo habíamos hablado alguna vez como de esta relación que existe entre la luna y los ciclos, por ejemplo, de las mujeres. ¿Crees que nos puedas contar un poquito más? La luna es algo hermoso. Es hermosa la luna, de veras. Cuando logras identificar tu ser dentro de todo el ecosistema, pues la luna forma parte de ti. Incluso la luna tiene tanta fuerza que hay marea alta, hay marea baja y tiene que ver con la estación de la luna. Eh, y así reconocer la belleza de cada estación de la luna y poder detenerte una noche, no sé, muy románticamente lo pienso ahorita como en la playa, viendo la luna, es como, ah, qué lindo detenerte en una esquina. Difícilmente se ve en estas ciudades tan llenas de concreto, ¿verdad? La luz de la luna, pero cuando lo logras es algo hermoso y contemplas cada estación. Así Así debemos contemplar cada una de nuestras estaciones. Y entonces retomamos un poco esto de que cómo es posible que me digan que la tristeza o el enojo no es de Dios o no es bueno, si es una de mis estaciones también. Y si yo me detengo a contemplar la luna en una estación, también cuando estoy muy, muy enojada puedo decir, ok, voy a contemplarme, voy a escuchar mi cuerpo qué siente con este enojo, qué estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo. ¿Lo siento en el cuello? ¿Lo siento en la rodilla? ¿Lo siento en tal parte? Esto es hermoso porque entonces conectas incluso con tu ser luna y también vas conectada. A mí, por ejemplo, cuando hay luna llena es como
hermana, hoy hago mi fueguito porque hay luna llena y me encanta. Y vas como conectando con la estación que más te identifica. Y que también puede ser que hoy me identifique la luna llena y mañana la menguante y pasado la creciente. Y identificarme yo como una luna también me hace contemplar mi propia belleza. Y yo creo que lo hemos hablado en algún momento, ¿verdad? De cómo podemos nutrir nuestra identidad de decirnos lo bellas que podemos ser. Y es algo lindo, ¿verdad? Desde la libertad, desde el respeto y desde el amor femenino, que lo hemos hablado tanto tú y yo, ¿verdad? El amor femenino tiene tanta fuerza y ha sido tan silenciado y tan señalado cuando es algo que te nutre mucho. Es lo que te digo, mi manada, encontré a mi loba, tú eres una de mis lobas. Y tú la mía. Tengo 2 preguntas más. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre sanar y curar? Que tú una vez me explicaste y me encantó. Ok. Ok. Bueno, voy con esa primera. Sanar y curar, sí. Fíjate que curar es un poquito esto como más maquillado, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tengo una crisis de migraña, que es lo que he tenido, y yo me tomo el medicamento y sé que ahí voy y que puedo seguir, pero si no llego a la interioridad de qué es lo que está pasando, y tú me lo preguntaste, ¿verdad? Pero ok, pero ¿qué es lo que está provocando tu dolor de cabeza? Es eso, porque tú vas a una mirada mucho más profunda de la sanación. La curación es ponerle una curita a la herida. La psicología positiva, el coaching tan sonado, eso es la curación. Y entonces me puedo sentir bien un tiempo, pero si no identifico el detonante, la raíz, no sano la herida. La puedo curar, pero no va a sanar. Si yo sano, trasciendo. Cuando yo sano es porque entendí mi cuerpo, entendí, lo escuché, escuché lo que siento, le di valor y validez a mi voz y entonces me entendí. No solamente me supe, me entendí y me hice parte de mí misma. Ahí sano y ahí me perdono y ahí soy compasiva conmigo. Ahí sano. Eso es lo hermoso de sanar. Trascendes y cambias. El mundo no cambia, pero sí tu forma de entenderte a ti y de entender el mundo. Y entonces ya no corremos tanto riesgo de caer en desesperanza porque entendés también tus límites, ¿verdad? Y lo hemos hablado tú y yo, ¿cuántas veces? Y yo te he dicho, me he sentido Jesucristo y quiero arreglarlo todo y solucionarlo todo y no. ¿Y qué pasa? Me desgasto, me frustro, me enojo, me canso y no hice nadita de lo que quería hacer. Entonces, sanar también es entender mis límites y entender que no puedo exigirle a un cerebro cansado, por ejemplo, o a un cuerpo cansado que funcione como que estuviera en óptimas condiciones. Tengo que ser muy compasiva conmigo. Eso es sanar, amarme. Curar solamente es discurso muchas veces, pero si lo hago vida, significa que ya sané. Gracias. Mi última pregunta, que está conectada con algo que acabas de decir, de hecho. ¿Cómo llegamos a sanar o amar nuestros territorios? Ay, qué lindo. Porque fíjate que ahora que dices amar nuestros territorios, amar y lo usaste junto con sanar, es que parecen sinónimos que digamos, en léxico no tendrían que ser sinónimos, pero en toda esta reflexión sí lo son, van muy de la mano, son un binomio y tienen que ir de la mano. Sin amor no hay sanación, sin amor yo no puedo sanar. ¿Cómo llegamos a esto? Con todo este recorrido. Primero, quitándonos las culpas. Si yo suelto mis culpas, pero para quitarlas tengo que entenderlas y reconocer que llevo culpas. Las puedo soltar y perdonarme, porque fueron culpas impuestas muchas veces. Al final, si soy vulnerable, y hemos hablado de la vulnerabilidad, ¿por qué tendría yo que tener culpa de haber fallado? ¿Fallé para quién? ¿A quién estoy complaciendo? Nosotras hemos tendido mucho la mujer históricamente a complacer a alguien más, actuar para complacer o llenar las expectativas de alguien más. Pero ¿cuáles son mis expectativas conmigo misma?
Tal vez la primera es dormir bien, quiero dormir bien, y entonces ahí está mi agüita de lechuguita con hierbabuena, es milagrosa. Una maravilla. Entonces, si logro dormir bien, ahí, pues, es que es un primer gran paso, que no es nada sencillo, no es nada sencillo. Incluso, yo creo que he metido mucho la religión en esto, pero es que tenemos una cultura muy religiosa. El reciente papa recién fallecido, Francisco, él hablaba mucho de San José dormido. En el texto bíblico de San Lucas está que él todo abrumado porque la Virgen estaba embarazada y él se iba a casar y entonces, ¿qué va a hacer si está embarazada? ¿Y qué hizo? Se durmió. Y entonces este Papa Francisco lo que dice es, eso es confiar. Me voy a dormir, ya Dios sabrá, hablando un poco del tema religioso. Pero cuando yo duermo, ¿qué significa? Me estoy dando el espacio de descansar, no soy una máquina. No está en mis manos. O sea, ojalá con desvelarme solucionara mi problema, no lo soluciono. Lo soluciono en primer lugar durmiendo. Y dormir es una muestra de amor hacia mí. Yo muchas veces tengo la mirada puesta hacia el otro, los otros, pero qué difícil es hacer este giro de miradas hacia mí. Me asusta porque no me han enseñado a conocer mi territorio y entonces lo desconozco. Y entonces tengo en la mente, come, no comas, hacé, no hagas, decí, no digas, vestite así, no te vistas así, no parezcas, sé inteligente, pero no tanto porque puedes asustar a las personas. En fin, todas esas exigencias sociales, creo que para llegar a amar y a sanar pasamos por todo un proceso. Y hay un autor, creo que es, estoy leyendo últimamente novelas de este señor John Katzenbach, y él dice en una parte de una de sus novelas que parece una broma de mal gusto la muerte, porque llega cuando entendimos cómo vivir. Y es como, caray, es tan cierto, pero podemos adelantarnos, ¿verdad? Podemos tratar de vivir con la mayor sabiduría ancestral, que es conocer nuestros territorios. La ciencia va a avanzar y va a seguir avanzando, pero mayor que la ciencia es la sabiduría ancestral sobre todo, porque ha perdurado y merece ser recuperada. Cuando yo logro amarme, logro sanar y por eso van de la mano, y por eso tú los pusiste de la mano, ¿verdad? Amar y sanar son sinónimos en la vida. No hay sanación sin amor, solo es curación. Si no hay amor, es una curita lo que pusiste. Entonces, con amor, sí, fijo, sanamos. Ay, muchísimas gracias, querida Roxy. Ha sido un honor así tremendo poder escucharte, aprender de ti. No sé si tú quisieras decir algo más para cerrar este espacio. A ver, sí, yo que estoy muy feliz de todos los espacios. Mira, a mí me encanta la academia, porque pienso que desde ahí se puede hacer mucho, pero también entendiendo que no es el único conocimiento, ¿verdad? Y cuando mujeres como tú, como yo, estamos en la academia conscientes de que es la sabiduría de los cuerpos y la sabiduría ancestral la que va marcando el ritmo de la vida, se puede hacer mucho. Y creo que es algo muy valioso lo que hacemos, sobre todo porque podemos mostrarle a las infancias que se puede, que esto tiene valor y que esto se debe hacer, que este sea un impulso para muchos más espacios de reflexión femenina. Yo creo que es momento de reivindicar el amor femenino que acompaña, que nutre, que hace crecer, que hace florecer, que nos hace ser unas, que encontrar a nuestras loas, sentirnos fuertes, sentirnos en manadas, sentirnos seguras. Y qué bonito que tú hagas esto. Me gusta admirar a las mujeres tan valiosas como tú. Cada mujer es tan valiosa, pero es un honor mío, la verdad, poder estar en este espacio y saber que podemos crecer juntas y que pronto nos vamos a ver. Estoy tan feliz que vamos a poder cruzar miradas más de cerca. Muchas gracias, querida. También me encantó el tema de los ritmos, porque justamente estaba pensando como estos ritmos que tenemos que escuchar de nuestros cuerpos silenciados, también se conecta mucho con estos ritmos de los territorios, ¿no? Como dejar descansar a la tierra, dejar germinar. No hay cómo
volver a cultivar enseguida si no se deja descansar, si ese ritmo no se respeta. Y yo te agradezco un montón por prestarnos un poco del ritmo de tu vida que es tan ocupada y darnos el tiempo aquí también para escucharte y aprender contigo. Muchas, muchas gracias. Sí, gracias, gracias, ñañita. Te quiero muchísimo y gracias por este espacio y por lo que haces. Es muy valioso, es muy valioso. Yo te admiro mucho a ti. Y Muchas yo a gracias. ti, Bye bye. papachos, querida.